lo siguiente. Imagínense cada pueblo, cada nación en el mundo entero, cada ser humano, la educación en cada familia, pues todo eso crea toda una serie de matices, de tipos de personas, de maneras de ser, de personas en todo el mundo. Ahora imagínense si la iglesia está compuesta de todo eso. Imagínense el gran trabajo de la obra del Señor, que es enderezar el camino de todas esas personas que sin Dios estaban creciendo torcidos en su mente. Educación, manera de ver la vida está siendo transformada, pensamientos. ¿Y quién de ustedes pueda decir o puede decir que es fácil cambiar de manera de ser? Levante la mano. ¿Quién de nosotros en lo personal pueda decir yo ya tengo el carácter de Cristo al 100? Obedezco al Señor al 200%. Todos nosotros estamos batallando y todos nosotros estamos luchando a una. No es fácil. Eso estaba sucediendo en la iglesia a los Corintios. Era una iglesia en una casa, pero en esa casa había judíos con su manera de ver la vida y había gentiles, griegos, y estaban ahí. Y todos estaban, a veces se volvía una lucha interna y a veces era lucha de poder. ¿Sabe por qué? Porque casualmente los seres humanos son los mismos que hoy en día. Los seres humanos hoy en día, todos creemos que nosotros estamos bien y todos los demás están mal. ¿A poco no? Siempre, no, es que yo soy bien, usted está mal. Y cuando nos hacen ver un error, ¿a poco no nos molestamos? O sea, no estamos listos para recibir de parte de Dios por medio de una persona que me señalen, estás mal. Siempre buscamos excusas, siempre buscamos escudarnos, pero nunca o muy pocas veces o personas que han llegado solo a la madurez tienen la capacidad de decir, sí tienes razón. Esa capacidad de estar abierto y de ser honestos, pero aún con eso se está batallando. Y el apóstol estaba batallando con eso a los Corintios. Imagínense. Los judíos, bueno, pues nosotros sabemos más o menos la manera de pensar de los judíos, aunque había cosas tradicionales que ellos habían impuesto, que Dios no les había dicho, pero ellos lo impusieron. Pero los griegos, que es la cultura que tal vez más pudiéramos ignorar, esa cultura, ellos creían en la diosa Afrodita, esa diosa que era una diosa de la sensualidad, de la sexualidad y todo lo que tiene que ver con el sexo. Esa diosa gobernaba esa ciudad, era la diosa principal. Los hombres y las mujeres eran las sacerdotisas y eran las que mandaban ahí en ese templo, eran las que mandaban, eran las que con la sensualidad les bajaban la lana a los varones por nada más ir con la boca abierta detrás de las mujeres. Les bajaban el dinero y bueno, la religión de ellos era la sexualidad. Yo le pregunto a usted, ¿es diferente hoy en día? Tal vez no le decimos Afrodita, tal vez le decimos mente abierta y sexualidad. ¿A poco no está sexualizada nuestra ciudad? Nuestra cultura está sexualizada. Sexualizada nuestra manera de pensar. Hay personas, yo he visto incluso cristianos que dicen, no, pues que mis hijos disfruten ser jóvenes. Y sus hijos, los hijos de esos cristianos andan en el mundo como andan los jóvenes en el mundo. Se meten donde allá andan los jóvenes en sus fiestas, y a las fiestas del mundo usted sabe cómo son. No nos escamamos, simplemente describimos una situación. La manera de vestir está sexualizada y los jóvenes pensamos que así es normal y pensamos que es libertad. Y las mujeres dicen, es que estoy empoderada y yo me puedo vestir como yo quiera.
yo quiero decirle una cosa, ¿eso es empoderamiento o eso es esclavitud hacia la mujer? Porque la hacen ser producto para varón. Porque la mujer se termina vistiendo para atraernos a nosotros y para seducción de nosotros, consciente o inconscientemente. Es una falta de respeto creer. Una vez una joven me decía, no cristiana, me decía, es que yo tengo libertad de vestirme como yo quiera. Le digo, usted puede hacer lo que usted quiera, incluso no usa ropa, váyase. Pero usted sepa que allá afuera hay muchos hombres que están enfermos de su mente porque ven pornografía en el internet, en el celular y en todo. Ahí está. Y están enfermos y creen que lo que ven en la pornografía, en la televisión, en las revistas, en el celular, en la tablet, en lo que como vean, creen que así es tratar a la mujer. Entonces en los hombres si antes estaba más despierta la sexualidad y eran como género en general, habíamos sido esclavizados hacia eso, pues ahora está tremendo. Hay muchas más ataduras. De tal manera, si tú sales allá afuera, te expones más a que uno de esos hombres enfermos de la mente tome de ti. Pero esa es tu decisión. O sea, es protegerte a ti misma, es respetarte a ti mismo. Entonces podemos decir muchas cosas, pero esas cosas, esas maneras de pensar era lo que el apóstol Pablo se estaba enfrentando a los corintios. Era cambiar la cultura. Pero además de saber que hay que cambiar la mente de las personas, hay que hacerlo con amor. Y al interior de la iglesia, muchos se peleaban entre ellos porque unos estaban de acuerdo en lo que se les estaba enseñando en la palabra y otros estaban medio de acuerdo y otros estaban totalmente de acuerdo y otros traían su propio rollo, diríamos. Entonces eso creaba problemas. Y yo soy de Apolos, y yo soy de Pedro, y yo soy de Silas, y estaba la iglesia dividida. Cuando la iglesia, una congregación, se divide por ideologías humanas, le quitas fuerza al evangelio. Porque no están trabajando con un pensamiento y con la misma fuerza hacia el mundo, a trabajar, a ganarlo para Jesús. Y ese era el objetivo, y el apóstol escribe esta carta para poner orden a la congregación. Por eso me gusta el haberlo tenido que explicar en ese tiempo, en ese momento. El explicar esta carta, el que usted leyera y pudiéramos todos estudiar, porque me imagino que usted con tiempo sabe que el versículo que sigue. El domingo pasado hablamos del capítulo 15, hoy vamos a hablar del 16. ¿Y qué sigue del 16? 17. Entonces usted tenía libertad, aunque Corintios no hay 17, ¿verdad? Entonces, es importante que usted lo estudie, pero Pablo les explica aquí a los corintios cómo es que es el pensamiento de Jesús en la iglesia. ¿Qué es lo que el Señor quiere lograr en la iglesia? Más allá de nuestros argumentos y lo que el pastor quiera y lo que Luis quiera y lo que Jorge quiera y lo que cada uno de nosotros queramos, se trata de pensar y ser como Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Claro que sí. Mire, abra su Biblia ahí en 1 Corintios capítulo 16, versículo 13. Voy a empezar. Haga de cuenta que esta predicación, voy a empezar por el centro del mensaje y luego esto se va a convertir como un huracán. Vamos a empezar por el centro y luego hablaremos acerca de todo lo que está alrededor del centro. ¿Ok? Firmes en la fe. Esa es la idea medular, central del mensaje. Dice así: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor.
¿Cuál debe de ser? Recuerda, ¿cuál debe de ser cuál es el gobierno de la iglesia? ¿Cuál es el gobierno del cielo? El tipo de gobierno del cielo. ¿Cuál es? El amor. ¿Cómo deben de ser hechas todas las cosas en la iglesia? Con amor. Con amor. Vamos a iniciar. Firmes en la fe. Esa es la primera idea. Y ahí lo que está diciendo, vea el versículo 13, dice velad. Cuando dice velad, quiere decir estar listos. No te duermas en tus laureles, está diciendo. Está listo, está atento, ten cuidado. Porque camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Cristiano que se duerme se lo lleva el chanclas. Por ahí dijeron. Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Cristiano que se duerme se hace del mundo. Entonces tenemos que tener cuidado, porque vamos a tener una tendencia a querer ser como el mundo. Si descuidamos nuestra vida espiritual, vamos a volver a las prácticas antiguas. Queremos crecer en Cristo, no descuide su vida espiritual, su vida y su relación con el Señor. Mire, sigue diciendo, estad firmes en la fe. Está diciendo, tengan cuidado, observen su vida como cristianos y estén firmes, que nadie los mueva de las convicciones cristianas. Pero para tener convicciones cristianas tenemos que estudiar, tenemos que leer la palabra. Si no tenemos esta palabra dentro de nosotros, cualquier viento de doctrina nos va a mover. Porque traemos muy firmes las enseñanzas, las doctrinas del mundo, la manera de ver del mundo está impreso en todos lados. Y vamos a ser influenciados por compañeros, compañeras. Vamos a ser influenciados por un anuncio de propaganda. Vamos a ser influenciados por el internet, por redes sociales. Vamos a ser influenciados por la televisión, por Hollywood. No, hombre, por TikTok vamos a ser influenciados por todo. De tal manera que el mundo nos está enseñando su doctrina constantemente. Esa doctrina diabólica, satánica, que está siendo implementada en todas las sociedades del mundo. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Un león, aunque dice como león, es un ejemplo de león porque Jesús es el león de la tribu de Judá. Este intento de león, Satanás no come león, o sea, él no come chamuco, él come ovejas. O sea, él no anda detrás de personas que no han conocido a Jesús, él anda detrás de ovejas. De usted, de personas cristianas. Él no quiere que usted avance, Él no quiere que usted conozca, Él no quiere que usted sea cristiano. Entonces, por eso nos dice, tengan cuidado, porque ahí anda Satanás y anda como león rugiente, tengan cuidado. Y por eso tienen que estar firmes en lo que ustedes son como cristianos. Algo que no estaban teniendo los corintios eran que lo que les faltaba a los corintios era estar firmes en la fe. Cada quien estaba firme en lo que cada uno quería, pero ninguno, o se estaban extraviando de tal manera que cada uno estaba buscando su propio camino. Y eso es lo que no debe de ser. No debemos de buscar nuestro propio camino, tenemos que buscar el camino de Dios, que es Jesucristo, que es la palabra del Señor, y dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mire, luego dice, comportaos varonilmente y esforzaos. Ahí dice varonilmente y esforzaos, refiriéndose a comportarse con fuerza como un soldado, como una persona de guerra, esforzados. A veces creemos que ser cristiano nada más es repetir una oración y empezar y seguir con la vida nada más.
No, nos tenemos que esforzar. ¿Nos tenemos que esforzar en qué? Usted, un soldado tiene que estar, tiene que alistar su rifle, lo tiene que limpiarlo. Imagínese que lo deje ahí, se llena de óxido el rifle, se llena de tierra, y el día de que usted necesite disparar, resulta que una piedrita atoró el gatillo. Imagínese. O resulta que no traía balas. No, su rifle tiene que estar bien. Usted tiene que pulir esta arma. Usted tiene que conocer. Esta es la espada de Dios y usted la tiene que conocer. Tiene la espada, la tiene que revisar, tiene que orar y pedirle a Dios que le enseñe a utilizar esta herramienta. El Señor quiere que así como el mundo te enseña cómo es el mundo y cómo debes de pensar como el mundo, el Señor quiere enseñarte a ti de manera personal, por medio de su palabra, cómo es ser un cristiano. Tristemente, hoy en día se trata de mezclar dos formas de vida. Tristemente, el mundo se ha metido en la iglesia, o no en la iglesia. Tristemente, el mundo se ha metido en muchas congregaciones que se dicen cristianas. Dios evaluará quién es y quién no es, pero la cultura del mundo se está metiendo a las congregaciones. ¿Por qué? Si usted se fija, Satanás conoce la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Jesucristo viene por una iglesia pura, santa, sin mancha y sin arruga. Así dice la Escritura. Pues ¿qué dice? ¿Qué dice Satanás? Pues que no venga Jesús. ¿Qué voy a hacer? Pues vamos a arrugarle los vestidos. Vamos a manchar a la iglesia. Y les hacen creer que se puede vivir de manera desordenada, de manera ignorante a la palabra, sin orar, nada más creyendo que la vida cristiana es un club social y que vengan a la iglesia a que los entretengan. No, si no se trata de que de aquí para allá te demos, sino de que tú y yo de ahí, de aquí, de ahí, le demos a Dios. Somos un altar. El altar no solo es aquí, también es allá. Que cuando usted esté cantando, a lo mejor se sube el pastor a cantar y canta bien feo, pero usted no canta mejor que yo. Pero yo quiero decirle una cosa, que así y usted y yo, con lo feo o bonito que cantemos, le cantemos con todo el corazón a Dios, con todas nuestras fuerzas al Señor. Y eso es mejor. Eso es lo que el Señor está buscando. Pero si estamos acá cantando eso, a ver, hermanos, levante la mano, y usted no se hace partícipe de la oración, y en una de esas si se nos cae dormido. No, el Señor quiere, dice, que la alabanza la hagamos bien. Lo hagamos bien. Entonces, dice que nos tenemos que esforzar. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Siempre y una y otra vez el Señor va a decir, en la palabra, en la Biblia, va a decir, esfuérzate y sé valiente. No, duérmete y a ver qué pasa. Recíbeme en el corazón y ya no hagas nada. No, esfuérzate. La vida cristiana es para esforzarse. Yo en mi presentación ahorita tenemos una falla ahí en el cañón, pero en línea se ve. Yo puse en la presentación puse figuras militares, porque la iglesia necesita tener una disciplina militar, porque somos el ejército del Dios viviente. Él es nuestro capitán y tenemos que ser diligentes. Mire, Efesios capítulo 1 versículo 27 dice: en Efesios dije, es Filipenses, Filipenses 1:27 dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros. Bueno, a ver, antes de seguir,
Dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio. El apóstol les está diciendo a los filipenses, les está diciendo, necesito que se comporten. El Señor quiere que se comporten como es digno del evangelio, digno de las buenas noticias. ¿Cuáles fueron las buenas noticias? ¿Cuáles son esas buenas noticias? ¿Cuáles son? Hay perdón de pecados, gloria a Dios, porque Jesucristo murió y derramó su sangre en la cruz. Pero no solo es el perdón de los pecados para tener salvación, sino que la buena noticia es que Jesús fue sepultado y al tercer día resucitó. Venció a la muerte, resucitó, la muerte no pudo retenerlo. Entonces es la muerte, sepultura y resurrección son las buenas noticias, que Jesucristo no está muerto. Jesús aplastó la muerte, la destruyó, y ese Dios que está vivo ahora vive dentro de nosotros. Jesucristo está en nuestro corazón. La vida de Dios está dentro de nosotros. El potencial de Cristo está dentro de nosotros. Eso es lo glorioso. Y eso nos hace diferentes a las religiones del mundo. El mundo predica ideas, doctrinas huecas de hombres. Pero el cristianismo, el evangelio es poder de Dios para salvación. El evangelio es poder de Dios. Y ese poder está dentro de nosotros, de tal manera que ¿cómo voy a decir que Jesús vive en mí cuando mis obras son como las del diablo? Como las de los hijos del mundo, del diablo. ¿Cómo voy a decir soy cristiano y sigo siendo un mentiroso? ¿Cómo voy a decir soy hijo de Dios y sigo siendo alguien que es un envidioso o celoso? ¿Qué acaso Dios no tiene poder? Jesús no tiene poder para quitar de nosotros la mentira. ¿Qué acaso dentro de nosotros no está el Dios que hizo los cielos y la tierra? ¿Que no es nuestro Dios? El que fue capaz de ponerle orden al universo que estaba desordenado y vacío. ¿Y que nuestra vida no estaba desordenada y vacía? ¿Acaso Dios no le puede poner orden a ese vacío y a ese desorden que cada ser humano es? Claro que sí, pero ¿cómo Dios le pone orden al universo? Pues Dios dice, Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Entonces es por medio de las escrituras. ¿Y las escrituras qué es? Pues aquí está el evangelio. Es Jesucristo, aquí está. Y el Señor te dice el día de hoy, compórtate como es digno de este evangelio. Como tu Dios que murió en la cruz del Calvario. Como Jesucristo dando su vida en la cruz del Calvario, pero resucitando al tercer día. Jesús no se quedó en la muerte. Hasta ahí hubiéramos tenido nada más perdón de pecados. Pero por razón de que Jesús resucitó, tú y yo tenemos acceso a una mejor vida que la que traíamos o en la que vivíamos antes. Entonces, sigue diciendo ese versículo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. O sea, que el testimonio, alguien puede, a veces se comete el error. A mí no me importa lo que diga la gente, lo que dice Dios es lo que me importa. Sí, se oye muy bonito y sí, en cierto sentido y dándole cierto enfoque, pues tiene razón. No importa si usted me dice que yo soy esto, que el otro, pues si Dios no dice, pues yo estoy contento. Entiendo eso. Pero lo que no entiendo es de que la gente dijera de mí, es un mentiroso, es eso, es infiel, habla doble sentido, y que digan, ¿y es cristiano? Que la gente hable de eso.
Eso es inaceptable. Eso se llama hipocresía. Es con una cara soy cristiano, pero por otra soy como del mundo. Y aquí está diciendo que oiga de vosotros que están firmes. Una persona firme no es una persona perfecta, es una persona que está buscando la fortaleza de Dios y se mantiene ante el combate del mundo y está luchando. Es una persona que lucha. Un soldado lucha, un soldado ataca, un soldado conquista, pero no está cruzado de brazos. Hermanos, allá en el cielo, cuando lleguemos al cielo, que lleguemos arañados, que lleguemos sin un brazo si usted quiere, que lleguemos, no sé, de alguna manera, pero que digamos: Señor, combatí, Señor. ¿Sabes qué? Con todo mi corazón fallé, me caí, me levanté, pero sabes una cosa, Señor, nunca hubo un espíritu de derrota en mi corazón, ni de conformismo. Siempre luché, siempre me esforcé, Señor. Traté de serte fiel porque tú siempre fuiste fiel conmigo. Y el Señor eso te va a abrazar y te va a bendecir y va a decir: este es mi siervo. Como dijo cuando con Job: este es mi siervo Job. Que el Señor nos presuma porque somos esforzados. Luego sigue diciendo: combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Ay, sí. Hace poco vi en el Facebook a una persona escribir: ay, ahora sí, desde este trabajo, ahora sí voy a dar un mensaje. ¿Cómo voy a dar un mensaje? Pues diga: desde este trabajo voy a hablar de Jesucristo. O sea, voy a dar un mensaje. Pues todo el mundo da un mensaje. ¿Por qué ser tibios en la manera de decir soy cristiano? ¿Por qué no decir soy cristiano? Gritarlo a los cuatro vientos: soy cristiano. ¿O quién se avergüenza del evangelio? ¿Quién le tiene temor? No podemos ser de la secreta, tenemos que decir soy cristiano. Pero muchos no dicen serlo, no lo confiesan. ¿Sabe por qué? Porque los compromete. Y el Señor está buscando personas comprometidas con la fe cristiana. Y luego dice: y en nada intimidados por los que se oponen, para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y eso de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él. Vea lo que nos dio, lo que el Señor nos concedió. No solo creer en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Cuántos están listos para creer en Él, para tener salvación? ¿Cuántos tienen salvación? ¿Cuántos están listos a padecer por Él? Hay ciertos niveles en el padecimiento. En lo personal, el momento de leer la Biblia, de orar, de ir a la iglesia, usted va a padecer y usted va a decir: Señor, no quiero leer, no quiero orar, no quiero ir a la iglesia. No, Señor, es muy tarde, es miércoles, no quiero ir, estoy cansado. Y el Señor te dice: mira que te mando que te esfuerces. ¿No dice? Ahí estás batallando, ahí estás luchando, ahí estás padeciendo. Otro nivel es al nivel de tu familia. A lo mejor te van a señalar, te van a decir: ay, sí, ay, sí, muy santito. Ay, ahora sí, qué hipócrita eres. Pues lo que diga la gente. El punto es que yo soy cristiano. Le guste o no le guste a la gente, yo tengo otra cultura. Yo no me comporto así, yo no hago así, yo no hago así. ¿Por qué? Porque Jesús vive en mí. Porque me comporto como es digno de estas buenas noticias. Ay, sí, que escamado. Hice un chiste de doble sentido y no te reíste. Pues ¿por qué me he de reír? Pues ríete tú. Entonces, y a nivel de las demás gente que está más lejos de ti, también vas a padecer. A lo mejor en algún día algún gobierno nos pueda perseguir.
pero seguiremos siendo cristianos. O a lo mejor a nivel de pandemia, un día cerrarán los templos y dirán nadie se congregue, pero nos seguiremos congregando y seguiremos hablando de Jesús. No temeremos, estaremos al nivel. El Señor nos ha llamado a padecer por Él. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, está diciendo el apóstol, yo he sido el ejemplo. Hay muchos que dicen, ¿cuántos les gustaría ser como el apóstol Pablo? ¿Y a cuántos les gustaría que lo metieran en un calabozo y lo latigaran? ¿Y a cuántos les gustaría que lo apedrearan y lo dejaran como muerto y lo echaran en el basurero? Y luego de ahí el Señor lo resucita y luego usted se devuelve a predicar a donde mismo donde lo apedrearon. ¿Quién estaría dispuesto a eso? Ay, sí. Si apenas aquí en la iglesia le decimos, haga eso, yo, ¿por qué? Apenas, no sé, ¿verdad? Nos sentimos porque, ay, el hermano se sentó en la silla que yo siempre me siento. No, 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 no. El cristianismo va más allá. Tenemos que comportarnos como es digno del evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Luego habla de diferentes temas. Vea el versículo 1. En cuanto a la ofrenda, ¿cómo es que voy a estar firme en la fe? Y el apóstol dentro de este versículo habla de diferentes temas importantes en los cuales debemos de estar firmes. Mire, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la misma manera que ordené en las iglesias de Galacia. Alguien puede decir, he oído toda tarugada en Facebook, en YouTube, de personas que no tienen temor de Dios. Vivimos en la tierra, vivimos en esa tierra. Y en esa tierra, pues para que el evangelio siga creciendo, este mueble costó, esa cuesta. Todo lo que usted ve cuesta, la comodidad cuesta, el que los hijos estén cuesta y hay que hacer inversión. Y el Señor habla del diezmo, pero no voy a hablar acerca del diezmo, que es el 10% de lo que yo gano. El Señor lo considera que es de Dios y yo lo tengo que traer a la folí. No voy a hablar acerca del diezmo, ese lo tenemos que dar. Pero, ¿por qué? Porque es la manera que Dios provee para que todo esto se dé. Para que usted tenga un lugar cómodo y sus hijos sean educados en la vida cristiana y todos podamos venir a escuchar la palabra del Señor. Bueno, pero después de ese 10%, yo tengo que, dice el Señor, que nosotros tenemos que ofrendar. Y la ofrenda no es un porcentaje. La ofrenda es lo que usted ponga en su corazón. Dar con amor. Y usted puede darlo a la congregación. Usted dice, ya diezmé, pero quiero dar más. Pero aquí el apóstol les está invitando a ofrendar hacia los hermanos necesitados que estaban padeciendo hambre en Jerusalén. Entonces el apóstol les dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced de vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. El apóstol le empieza a hablar acerca de esto como un deber ser de la iglesia. En la iglesia, en la congregación, en la iglesia en general, no debiera haber necesitados, sino todos apoyándonos unos a otros en amor. Lo dice, cada primer día de la semana, o sea, está diciendo, si vas a ofrendar, hazlo de manera administrativa, con inteligencia. Dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Se está diciendo, si tú quieres resolver en el momento, tú quieres ofrendar, pues te vas a quedar sin comer. Sé inteligente. Si vas a ofrendar, pues hazlo de manera inteligente. Recuerdo cuando yo estaba pequeño, yo iba a una congregación
y en esa congregación íbamos a ofrendar para los misioneros y nos daban un botecito como una alcancía y nos decían, al final del mes usted trae su alcancía. Y nosotros no lo llevábamos y ahí le echábamos un peso, mi mamá le echaba lo que podía. Y al fin del mes traía su ofrenda y lo daba. Y la iglesia lo mandaba a los misioneros. Es una manera inteligente de ofrendar. Lo que sí viene así de tajo para dar es el diezmo, porque eso yo lo recibo y el Señor te dice, es un acto de fe. Tú confías que yo te voy a dar, que te voy a multiplicar y te voy a bendecir, te dice, aparte ese 10%. Eso sí es así de tajo, ni la pienses, así y dalo y verás que el Señor te va a bendecir. Pero en cuanto a la ofrenda, sé inteligente y administra. La manera de dar la tienes que administrar. Luego dice, según haya prosperado. O sea, uno puede dar 100,000 pesos, otro puede dar 10 y otro puede dar 1 peso. Y Dios lo ve como ofrenda, si ese es tu mayor esfuerzo en el dar. Aquí no tiene que ver la cantidad, sino tu disposición en el dar. Y lo dice, guardándolo para cuando yo llegue, no se recoja, entonces ofrendas. Está diciendo para que no lo hagan todo de sopetón, sino que ya se hayan preparado para dar. Dice, y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Las ofrendas, siempre que se dan, tienen un destinatario. Cuando en la congregación hemos recogido ofrendas especiales, cuando ha habido ofrendas especiales, cuando se recogieron las sillas, se les dijo a los hermanos, se recabó tanto de ofrenda y fueron 216 pesos por cada una de las sillas, es un decir. Y ahí está. Y en las ofrendas especiales se les dice, en esa piedra que se puso en la pared allá afuera fue tanto. Y ahí está. Y se les presentó al grupo de varones en su momento una relación de lo que se gastó. Ahí está. Ofrendas especiales, ahí está, clarito. Porque todo para lo que se ofrenda se tiene que ir para lo que se destinó a hacer. Nada de que, se ofrenda y dice, no, pues es que era para esta otra cosa. No. ¿Ok? Lo estoy diciendo para que usted vea cómo es que se administra todo eso y cómo es. De hecho, cuando hay ofrendas especiales, eso, la administración de la iglesia de aquí, en cuanto a los diezmos se recogen y ahí es como en una casa, se recoge y usted lo hace por fe y es responsabilidad, su deber y obligaciones hasta aquí. Ahí usted da y se termina la obligación suya, pero se va con la bendición de Dios y Dios le va a multiplicar. De ahí comienza la obligación mía y el deber mío de administrar de manera correcta, porque cuando esos diezmos se administran de manera incorrecta, también es un acto de fe para mí, porque si yo administro de manera correcta voy a ser un buen siervo, pero si administro de manera incorrecta, la palabra enseña que hay falsos profetas que harán mercadería de la fe. Si yo no hago correcta administración de eso, hay juicio para mí o para quienes administremos. Así lo dice el Señor, pero ¿sabe qué? De ahí para acá la responsabilidad es mía. Es un acto de fe y de honestidad donde Dios me está probando a mí. Pero de usted de aquí para allá y de mí de aquí para acá. Es un acto delante de Dios. Y ahora, a nadie se le obliga en la congregación a diezmar. Se le enseña por qué hacerlo, eso sí. Pero hasta ahorita todos ustedes son libres de hacerlo. La ofrenda, incluso aquí no le ponemos nombre a los sobres, porque yo no ando fiscalizando cuánto gasta o cuánto diezma o quién diezma mucho o poquito. No, aquí todos diezman lo que usted sabe que debe diezmar, del 10%. Las ofrendas se administran de la manera en que hoy le estoy enseñando y le estoy diciendo. Y es la manera en que el apóstol le está diciendo, así lo tienen que hacer. Lo está enseñando el Señor. Entonces,
En Hechos 20:35 dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. ¿Cuántos dicen amén? Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, también lo enseña la Escritura. ¿Por qué el Señor nos toca la parte de la economía? Porque cuando una persona es capaz de diezmar y además de ofrendar, es porque su corazón está completamente convertido a Dios. Porque la parte más dura del corazón, de la vida de una persona, es la cartera. De veras. ¿Por qué? No lo digo en son de burla de nada, sino lo digo en son de describir una realidad. Allá afuera el mundo, la vida del mundo es materialista completamente. Tener, amontonar, y todo es mío, y todo el que amontona más poder es el mero, el mejor, y todos están buscando acumular riqueza, dinero y todo eso. Y el Señor te dice: no, aquí es al revés, el reino es al revés. Ablanda tu cartera, tu corazón en cuanto a dar, porque entonces eres bienaventurado. La ofrenda dice: el que siembra escasamente, ahí en segunda Corintios 9:6 dice: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Escuche bien, la ofrenda del Señor la asemeja a una siembra. Usted va a ofrendar en su congregación, o usted puede ofrendar a un hermano, a una hermana necesitada. Usted va a ofrendar, no le va a prestar. De hecho, al interior de la iglesia, yo siempre les he dicho a los hermanos: cuando le pidan prestado a usted, no dé prestado. Usted ofrende si puede dar. No la cantidad, sino lo mínimo. El que pidió prestado y dice: yo voy a ya pedí prestado y me prestaron, cumpla su palabra y pague. Porque también no puede ser de doble moral. Pague. Pero cuando le vuelvan a pedir prestado, usted no preste. Usted ofrende lo que usted pueda ofrendar. Ayude al necesitado, nada más. Entonces está diciendo: es como una siembra. Cuando tú ofrendas es una siembra, es una semilla. Tú dijiste: voy a juntar un dinero para ofrendarlo. Ok, lo juntas y lo das. Es un acto de fe. Es un acto de fe de que Dios te va a dar una cosecha. Pero es un acto de fe. Así como también el diezmo es un acto de fe. Dice: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Malaquías 3:10. Y abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Usted cuando está diezmando, usted no está viendo las ventanas de los cielos. En ese momento no está viendo la sobreabundancia, no lo está viendo. Pero usted dice: Dios dice que si soy fiel en el diezmar, Dios me va a bendecir y derramar bendición hasta que sobreabunde. Usted créalo. ¿Cuántos le creen a Dios? Es un acto de fe. La ofrenda, ¿qué es? Dice que es una siembra. Usted siembra. Si usted decide ser generoso, dice: cada uno dé como propuso en su corazón. Lo que usted proponga en su corazón dar, délo con gozo, con alegría al Señor. Pero dice: si tu siembra es pequeña, o sea, si tu siembra no implica esfuerzo, sino das así como: me sobró este granito, das lo que te sobra, pues vas a cosechar escasamente. Aprendamos a hacer a Dios.
aprendamos a hacer a Dios socio en nuestras finanzas. Que Él sea quien administre nuestras finanzas. Y luego dice, verso 8: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito: repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todos para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Ahí está diciendo el Señor, no lo digo yo, le leí literal la palabra. Segunda a los Corintios capítulo 9. Pero es un acto de fe. Tú decides dar o no dar. Para aquellos que dicen, es que en la iglesia te piden. No, yo no le estoy pidiendo, yo le estoy enseñando a dar. Y usted dé lo que usted quiere dar, y no dé. Y usted puede venir el siguiente domingo y sentarse y recibir el consejo de parte del Señor. Dios no le está cobrando. Dios le está enseñando a que es más bienaventurado es dar que recibir. Porque el mundo amontona, los cristianos reciben y dan, porque así es Dios. Dios de su riqueza nos ha dado. Dios se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. El primero que nos enseñó a dar se llama Jesucristo, el Padre también, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Siempre Él dio sin esperar recibir. Él dio vista a los ciegos. Él dio palabra al mudo. Él hizo milagros. Él resucitó muertos, dio palabra. ¿Y sabe qué fue lo que recibió en la tierra? Una cruz. Él dio, Él se entregó por nosotros en todos los sentidos. ¿Quién soy yo para ahora muy dignamente decir yo no doy? O para blasfemar y decir es que el diezmo no es de Dios y la ofrenda no es de Dios, y tratar de hacer a los creyentes miserables en su manera de pensar. Dios nos libre de esa condición mísera. Yo he hablado de esa actitud que debe de cambiar en nuestro país. Ese pensamiento de empresario muerto de hambre. ¿Cuál es ese empresario muerto de hambre? Tiene una hectárea de tierra, pero hace casitas de 2 metros cuadrados para que quepan muchos amontonados. Pero cada casita te cueste 5 veces más de lo que cuesta. Empresario muerto de hambre. Ahora fuimos a ver unas casas que nos llamaron la atención, y ahora las casas te están vendiendo casas sin patio, con la misma construcción de las casas de interés social que vendían, pero ahora sin patio. El patio ahora está en la azotea. Ahora lo que se usa es en la azotea. No me acuerdo cómo le llaman a ese concepto. ¿Cómo? Eso. No me acuerdo, pero allá está diciendo la hermana, no le escucho. Pero oiga, ahora ya ni el patio, ahora en la azotea. Y si quieres un segundo patio, pues llega a las nubes. Empresarios muertos de hambre. Vea la condición del mundo. Y esa nomás es en modo empresarial, Ahora véalo al nivel de los negocios, al nivel personal de los empleados. Usted en su casa. Y si le doy 5 pesos y va y se lo toma en drogas, pues que se lo tome en drogas. Pero ¿y qué si va y compra un litro de leche? Usted no sabe.
Si tiene para dar, dé. Así nos enseña la Escritura. Y esa es la actitud del cristianismo. Usted no piense de manera mísero. Esa es la condición de la que el Señor nos está sacando, nos está librando de esto. Cierra sus ojos, por favor, ya para terminar, y vamos a orar a Dios. Le dije que hoy íbamos a hablar de varias cosas, pero voy a dejar pendiente algunas otras. Hablaremos de la responsabilidad, de la honra y de la autoridad. Son cosas que nos hacen, son doctrinas, cosas que son como la base cristiana y en las que el Señor quiere que estemos firmes sin fluctuar. Firmes en nuestra fe, defendiendo nuestra fe. Cierre sus ojos, por favor, y vamos a orar. Señor, gracias por este amor que nos has dado. Tu misericordia es para siempre, Señor. Estaremos firmes en nuestra fe, sin fluctuar, sin movernos, Señor, caminando hacia adelante. Vamos a crecer en ti, Señor. Te agradecemos, Dios, siempre tu bondad y misericordia. Dios, que todos en este lugar seamos hallados fieles en los negocios de tu Padre, Señor Jesús. Que todos podamos decir como tú dijiste: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Que todos aprendamos a estar firmes en la fe, ocupados de los negocios del cielo, ganando almas para ti, Señor, invirtiendo economía en el reino, siendo personas con las manos abiertas y no con el puño cerrado, personas con brazos abiertos, así como tú en la cruz. Aún en el momento más difícil y más duro y doloroso de tu ministerio, tú moriste con los brazos abiertos, Señor. Que así seamos nosotros también. Que a pesar de lo duro, del momento, de la situación, siempre tengamos los brazos abiertos en adoración para ti, pero listos para amar y abrazar a los hermanos, a las personas que están llegando a la iglesia, Señor. Que sobre todo el amor esté en tu iglesia, Señor. Gracias, bendito Dios. Te adoramos, Señor, en Cristo Jesús. Amén, Señor. Gracias, Dios. De esta manera despedimos la transmisión. El Señor les bendiga.